Hay una regla no escrita en los hospitales que trabajan de noche. Una que nadie te explica el primer día, que no aparece en ningún manual de inducción y que sin embargo todos los que llevan tiempo ahí conocen de memoria. Nunca preguntes por un paciente que no está en tu turno, no porque sea mala educación, no porque viole algún protocolo de privacidad, sino porque a veces la respuesta que recibes no es la que esperabas. Yo aprendí esa regla demasiado tarde. Me llamo Andrés, tengo 38 años y soy enfermero desde los 26, 12 años en el sistema de salud, 5 de ellos en turno nocturno. Primero en un hospital general al norte de la ciudad y luego, los últimos 3, en el hospital civil de una ciudad mediana que no voy a nombrar porque todavía trabajo ahí y porque lo que voy a contar no es algo que el departamento de administración querría que se supiera. Lo que pasó empezó con un error en el sistema, o eso pensé. Eso quise pensar durante mucho tiempo, porque era la explicación más cómoda, la que me permitía seguir llegando cada noche a ese edificio sin sentir que el piso se movía bajo mis pies. Pero no era un error en el sistema. Ojalá hubiera sido un error en el sistema. El hospital civil tiene 4 pisos, urgencias en planta baja, cirugía en segundo, ginecología y pediatría en el tercero, y medicina interna en el cuarto. Yo trabajo en cuarto piso. Medicina interna es donde van los pacientes que no necesitan quirófano, pero tampoco están bien. Los crónicos descompensados, los que llegaron por algo que parecía menor y resultó no serlo. Los ancianos que sus familias traen porque ya no pueden cuidarlos en casa y necesitan una razón médica que justifique el internamiento. Es un piso tranquilo, comparado con urgencias, pero tranquilo no significa sin historia. En medicina interna, la gente muere despacio, que es de otra manera decir que la gente muere con tiempo de sobra para dejar huella. El cuarto piso tiene 22 camas distribuidas en 4 cuartos y 2 habitaciones individuales. La habitación individual número 2, al fondo del pasillo, del lado derecho, tiene la cama que en la nomenclatura interna del hospital se registra como cama 14. La cama 14 es importante. Vuelvo a ella en un momento. Mi turno empieza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. 8 horas que en papel parecen manejables y que en la práctica se sienten como una unidad de tiempo propia, separada del resto del día, con sus propias reglas y su propio ritmo. De 10 a medianoche el piso todavía tiene actividad, rondas, medicamentos de última toma, algún familiar que se quedó más tarde de lo permitido y hay que pedirle amablemente que se retire. De medianoche a las 3 es el tramo más tranquilo, cuando la mayoría de los pacientes duerme y el pasillo se queda en ese silencio particular de los hospitales nocturnos, que no es silencio total, sino una acumulación de sonidos pequeños. El pitido ocasional de un monitor, el ruido del sistema de ventilación, los pasos de uno mismo en el linóleo. De las 3 a las 6 empieza a moverse el turno siguiente y uno va soltando el piso poco a poco, entregando pacientes, firmando notas, preparándose para salir. Lo que pasó comenzó durante el tramo tranquilo, el de medianoche a las 3. Era un martes de noviembre. Lo recuerdo porque el día anterior había sido el Día de Muertos y todavía había flores de cempasúchil en el lobby del hospital. Ese color naranja intenso que cualquier otro contexto es alegre y que en un hospital de noche resulta extrañamente pesado. Esa noche, alrededor de la 1 de la mañana, estaba actualizando el sistema de registro de pacientes. Es una tarea rutinaria, casi automática. Entras al expediente de cada paciente, verificas que los datos del turno estén capturados correctamente, confirmas que los signos vitales de la última ronda coincidan con los que la enfermera del turno anterior dejó anotado. Nada complicado, lo hago en piloto automático. Llegué al registro de la habitación individual número 2.
La cama 14 parecía ocupada. El nombre del sistema era Dolores Vega Huerta, 79 años. Ingresó por insuficiencia cardíaca descompensada. Me detuve. Dolores Vega Huerta había muerto 4 días antes. Yo estaba en el turno cuando murió. Era un viernes, cerca de las 4 de la mañana. Había ingresado 10 días antes en mal estado y nunca mejoró del todo. De esa manera en que los pacientes mayores con el corazón muy dañado a veces simplemente se van apagando, como una vela que nadie sopló pero que igual se consume sola. Avisé al médico de guardia, levanté el acta, llamé a la familia, el proceso de siempre, triste como siempre, pero parte del trabajo. Su expediente debería haber sido cerrado y archivado. Su nombre no debería aparecer en ningún registro activo, y sin embargo, ahí estaba, con fecha de ingreso actualizada, con signos vitales registrados esa misma noche. A las 11:15 de la noche, durante la ronda del turno anterior, los signos vitales decían: tensión arterial 110/70, frecuencia cardíaca 68, temperatura 36.2, saturación de oxígeno 94%. Números completamente normales. Números de alguien vivo. Mi primera reacción fue la más lógica. Error del sistema. El software que usamos para el registro de pacientes es viejo. Una versión desactualizada de un programa que el hospital lleva años prometiendo reemplazar y nunca reemplaza. Los errores no son raros. Expedientes que no se cierran correctamente. Datos que se mezclan entre pacientes, registros que aparecen duplicados. Había visto cosas así antes. Fui directamente a la habitación individual número 2 para confirmar que estaba vacía y luego reportaré el error al sistema. La puerta estaba entreabierta, la luz apagada. La empujé. La cama 14 estaba vacía, tendida, limpia, con la almohada en su lugar. Vacía como debe de estar una cama cuando no hay paciente, lo que esperaba ver. Respiré. Error del sistema. Simple. Cerré la puerta. Volví a la estación de enfermería y reporté la inconsistencia al área de sistemas por correo interno. Reporte de incidente número 4471. Si alguien quiere verificarlo, ahí está, archivado. Y seguí con mi turno como si nada. La semana siguiente no pasó nada. La semana después, tampoco. Empecé a olvidarlo, de esa manera en que uno olvida las cosas que no tienen explicación satisfactoria, no porque se resuelvan, sino porque el trabajo diario las va tapando con capas de rutina hasta que quedan enterradas debajo de todo lo demás. Fue a principios de diciembre cuando volvió a pasar. Esta vez no estaba yo solo, estaba con Gabriela, mi compañera de turno, una mujer de 45 años con 20 de experiencia en enfermería y un escepticismo tan sólido que era casi una característica física, algo que uno podía casi tocar cuando estaba cerca de ella. Gabriela no creía en nada que no tuviera diagnóstico y código. Estábamos haciendo la ronda de las 2 de la mañana juntos, algo que no siempre hacemos, pero que esa noche hicimos porque uno de los pacientes del cuarto 3 había tenido un episodio de agitación un rato antes y queríamos verificar que estuviera tranquilo. Pasamos frente a la habitación individual número 2. Gabriela se detuvo. ¿Cuándo ingresaron a alguien aquí?, preguntó. La puerta estaba entreabierta, igual que la otra vez. No hay nadie, dije. Está vacía desde... Hay alguien, me interrumpió. No con alarma, con la calma clínica de alguien que simplemente constata un hecho. Mira el monitor. Miré. A través de la puerta entreabierta, en la penumbra de la habitación, el monitor cardíaco estaba encendido. La pantalla verde mostraba una línea que subía y bajaba, un ritmo, un corazón, y en la cama, bajo las sábanas, había una figura. Gabriela entró primero. Yo fui detrás. Encendimos la luz. La cama estaba vacía.
El monitor estaba apagado, no solo sin señal, apagado, desconectado, el cable de corriente colgado detrás del mueble. Nos miramos. Gabriela tiene una manera de fruncir el ceño que no es confusión, sino concentración activa, como alguien resolviendo un problema de matemáticas. Lo hizo durante varios segundos. El reflejo de la luz del pasillo, dijo finalmente, en la pantalla apagada, y la figura era la almohada. No me preguntó si yo lo había visto igual. No esperó que confirmara su explicación. La dijo y la estableció como verdad y siguió caminando hacia el cuarto 3. Yo la seguí, pero los dos sabíamos que la pantalla del monitor no estaba orientada hacia el pasillo. Estaba frente a la cama, de espaldas a la puerta. Ninguno de los dos se lo dijo. Lo que cambió todo fue la nota. 3 noches después, estaba solo en la estación de enfermería, cerca de las 2:30, cuando decidí revisar el expediente de Dolores Vega Huerta directamente en el archivo físico, no el sistema digital, el folder de papel, el que se lleva a archivo muerto cuando un paciente es dado de alta o fallece. Pedí el folder al área de archivos nocturnos, donde una señora de nombre Carmen lleva 20 años guardando expedientes con una dedicación que yo encuentro admirable y un poco desconcertante. Carmen tardó más de lo normal en encontrarlo. Qué raro, dijo, cuando por fin apareció. Este no debería estar aquí. ¿Por qué? Porque ya lo sacaron. Me mostró el registro de consulta. Alguien había pedido el expediente de Dolores Vega Huerta 7 días antes. El nombre en el registro de consulta era el mío, mi firma o algo muy parecido a mi firma. Yo no había pedido ese expediente. Lo revisé de todas maneras. Las notas médicas del internamiento, los resultados del laboratorio, el registro de medicamentos, todo en orden, todo lo que esperaba encontrar. Hasta la última hoja. La última hoja no debería haber estado ahí. No era parte del expediente original. Era una hoja de registro de enfermería del tipo que usamos para anotar observaciones de turno. No con el membrete del hospital y todo. Pero la fecha que aparecía arriba era hacia 3 días. 3 días después de que Dolores Vega Huerta había muerto. Y en el espacio de observación, con una letra que no reconocí, decía solamente esto. Paciente refiere no poder descansar. Dice que alguien sigue entrando a revisar su cama. Me fui a mi casa a las 6 de la mañana como siempre. Me acosté como siempre y me quedé mirando el techo durante 4 horas por esa nota dando vueltas en la cabeza. Paciente refiere no poder descansar. Dice que alguien sigue entrando a revisar su cama. ¿Quién había escrito eso? ¿Cuándo? ¿Para qué? Las opciones racionales eran limitadas. Una broma de muy mal gusto de algún compañero. Un error de archivo donde esa hoja pertenecía a otro expediente. O algún tipo de error mío en la lectura de la fecha. Las 3 opciones tenían problemas. Las bromas de ese tipo en un hospital no solo son de mal gusto, sino que son casuales de despido. La fecha estaba escrita con claridad y yo sé leer las fechas. Llamé a Gabriela esa tarde, antes de entrar al turno. Le conté todo, el registro duplicado del sistema, la nota en el expediente. Le recordé lo que había visto juntos frente a la habitación 2, aunque sabía que ella no iba a querer hablar de eso. Hubo un silencio largo. Andrés, dijo finalmente, ¿tú sabes cómo murió exactamente la señora Vega? Insuficiencia cardíaca. Yo estaba... No. ¿Sabes cómo fue? ¿Lo que pasó en las últimas horas? Pensé. Había sido un proceso relativamente rápido para ser lo que era. Se durmió en el turno de la tarde. No respondió al control de las 11 de la noche y para cuando el médico llegó ya no había mucho que hacer. Una muerte tranquila, si es que eso existe. ¿Por qué? Pregunté.
porque el médico que la atendió esa noche era el doctor Fuentes, dijo Gabriela. Y el doctor Fuentes me dijo algo raro el día siguiente. Me dijo que cuando entró a certificar el fallecimiento, la cama estaba tendida, limpia, como si alguien lo hubiera arreglado antes de que él llegara. Procesé eso. Y nadie la había arreglado, Andrés. Tú mismo lo dijiste en el reporte. Cuando encontraste a la paciente sin respuesta, llamaste al médico de inmediato. No moviste nada, no tocaste nada. Protocolo estándar. Y sin embargo, la cama estaba tendida. El silencio entre los dos duró varios segundos. ¿Qué estás diciendo, Gaby? No estoy diciendo nada, respondió. Solamente te estoy contando lo que me contó el doctor Fuentes. Lo que tú hagas con eso es tu problema. Esa noche llegué al hospital con una decisión tomada. Iba a quedarme en la habitación individual número 2 durante el tramo tranquilo. No toda la noche, solo un rato, una hora quizás, con la puerta entreabierta, igual que siempre estaba, y los ojos abiertos. No sé exactamente qué esperaba. Supongo que esperaba no ver nada, que eso me diera la confirmación de que todo era una cadena de coincidencias y errores, y poder encerrarlo. La primera media hora no pasó nada. Me senté en la silla que normalmente va junto a la cama para las visitas, con la tablilla de registros en las manos para simular que estaba haciendo algo si alguien pasaba y me veía. El pasillo afuera está en silencio. El piso entero estaba en silencio. La calefacción hacía un ruido de fondo habitual, ese siseo constante que cuando llevas tiempo en el hospital ya ni oyes. No se apagó, no se intensificó. Cambió el tono de una manera muy sutil que no sé cómo describir con más precisión que esa. Era el mismo sonido, pero diferente. Como si algo en la naturaleza del aire en esa habitación se hubiera modificado. Y luego el monitor cardíaco se encendió. La pantalla verde se iluminó y en ella una línea, arriba y abajo. Un ritmo cardíaco completamente normal para una mujer de 79 años con insuficiencia cardíaca moderada y 4 latidos por minuto, irregular, solo, sin que nadie lo tocara, sin que yo me moviera. La pantalla verde se iluminó y en ella una línea, arriba y abajo. Un ritmo cardíaco completamente normal para una mujer de 79 años con insuficiencia cardíaca moderada. 64 latidos por minuto, irregular, pero no alarmante. Me quedé inmóvil. El monitor siguió. Y luego, de la almohada, de debajo de la almohada, o de dentro de la almohada, o de algún lugar que no era ningún lugar físico que yo pudiera señalar, vino un sonido. Una respiración. Lenta, tranquila. El sonido de alguien dormido. No grité, no corrí. Me avergüenza un poco decir que lo que hice fue quedarme absolutamente paralizado, sin poder mover nada excepto los ojos, que fueron del monitor a la cama y de la cama al monitor varias veces sin encontrar nada concreto donde posarse. Luego dije, en voz muy baja, sin saber por qué lo decía: Señora Vega. La respiración continuó, igual, sin cambiar. Señora Vega, repetí un poco más alto. La línea del monitor se aplanó, no de golpe, no, como cuando un corazón falla de manera abrupta, despacio, la manera en que una onda en el agua se va haciendo más pequeña hasta que el agua queda quieta, y luego el monitor se apagó. El silencio volvió a ser el silencio ordinario del piso, y la cama estaba vacía, igual que siempre, con la almohada en su lugar y las sábanas sin una arruga. Le conté al doctor Fuentes lo que habían visto. Él me escuchó sin interrumpirme, con esa expresión que tienen los médicos veteranos cuando reciben información que no encaja en ningún diagnóstico conocido. No incredulidad exactamente,
sino una especie de suspensión del juicio. Cuando terminé, me preguntó una sola cosa: ¿cuántos latidos por minuto marcaba el monitor? 64. Dije: irregular. Asintió despacio. Ese era el ritmo que tenía la señora Vega en sus últimas horas. Lo tengo en mis notas. 64, con bloqueo de rama derecha que generaba la irregularidad. No dijo nada más. Se levantó, tomó su café y se fue a atender a una paciente del 4-1. Esa fue la única conversación directa que tuvimos sobre el tema. Nunca la retomamos. Hablé con Carmen, la del archivo, una semana después. Le pregunté si sabía algo de la historia de la habitación individual número 2, si había habido otros pacientes que... Se me adelantó antes de que terminara la pregunta. La cama 14, dijo, sin sorpresa. Sí, sí que no es la primera vez. Acomodó unos folders sobre un escritorio con una calma que me resultó casi ofensiva dando el contexto. Con 3 o 4 años hay algún paciente en esa cama que no termina de irse. No siempre, no todos, pero de vez en cuando. ¿Y por qué? Nadie dice nada. Me miró como si la pregunta fuera ligeramente ingenua. ¿A quién le dices algo así, licenciado? ¿A administración? ¿A la dirección médica? Hizo una pausa. Además, no hacen daño. Nomás están. Nomás están. Lo dijo con la misma ecuanimidad con que diría que los tubos del tercer piso tienen una fuga menor o que la máquina de café del área de descanso tarda mucho en calentar. Un hecho inconveniente presente con el que uno aprende a coexistir. Han pasado 8 meses desde esa noche en la habitación. La cama 14 ha tenido 3 pacientes desde entonces. Los 3 fueron dados de alta sin complicaciones. El sistema de registro no ha vuelto a mostrar el nombre de Dolores Vega Huerta, pero hay noches en que el tramo tranquilo, cuando paso frente a la habitación individual número 2 y la puerta está casi entreabierta, y el pasillo huele diferente, de esa manera en que es difícil de describir, pero que ya aprendí a reconocer. En esas noches no me detengo a mirar adentro, no por miedo, sino porque Carmen tenía razón. No hacen daño, nomás están. Y hay algo en esa idea, en la posibilidad de que alguna persona simplemente no termine de irse del último lugar donde alguien los cuidó, que ya no me parece tan aterradora como antes, aunque tampoco me parece tranquilizadora. Me parece, sobre todo, muy triste. Tiene el hospital de la noche, la tristeza y el miedo es lo más honesto que existen.